Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba de cortocircuito. Como ustedes ven, mi devanado secundario está cortocircuitado a las dos salidas con este cable. Yo tengo que llegar máximo a 1.5 amperios, que es el valor que el fabricante me da para evitar que se dañe el esmaltado del cobre que está bobinado adentro y produzca un cortocircuito. Entonces ese es mi máximo corriente de cortocircuito a la que voy a llegar a esto. ¿Cómo voy a llegar yo a esa corriente? Con una tensión de una fuente variable de 0 hasta este voltaje que me produzca esta corriente de 1.5. Entonces voy a usar este batímetro. Ya conecté el voltímetro, las pinzas, a la salida de la fuente, el positivo, y aquí el negativo. Acá está el positivo. Y para ver las corrientes en el primario, la corriente de cortocircuito en el primario, voy a conectar mi pinza I1 acá al primario y mi pinza I2 acá al cortocircuito. Entonces esto me va a ayudar para yo llegar a mi corriente de 1.5 y tener los valores. Solo acomodo esto y listo. Entonces ustedes van a ver aquí en su pantalla cómo yo voy subiendo en el secundario la corriente de cortocircuito, que sería 1.5 amperios, que es I2. ¿Ya? Pero la que yo voy a usar para cálculos va a ser la corriente de cortocircuito del primario, es decir, I1. Ya, puedo usar estos valores. La corriente de cortocircuito del secundario es 1.54. La del primario es 1.62, que es la que yo voy a usar para cálculos. Y mi voltaje de cortocircuito es 16.1 voltios. Ahora voy a ver la potencia de cortocircuito, que es 25.3 vatios, 25.4 vatios. Entonces, estos tres datos, la corriente, la tensión y la potencia referidos al primario, son los que yo voy a usar para realizar los cálculos de resistencia, reactancia y COSFI que ya les indico ahora. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos con los resultados que obtuvimos en la práctica. Voltaje de cortocircuito en el primario, 16.1 voltios. Corriente de cortocircuito en el primario, 1.62 voltios. La potencia de cortocircuito en el primario con el batímetro fue de 25.3 vatios. ¿Ya? Entonces, tenemos que la fórmula de la potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. Entonces, de aquí, ¿qué puedo despejar? La resistencia, ¿no es cierto? Mi fórmula 2 es que la resistencia va a ser igual a la potencia de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito al cuadrado. Esto es igual a 25.3 dividido para 1.62 al cuadrado. Me va a dar una resistencia de 9.6 ohmios. ¿Ya? Ahora mi ecuación 3, yo también puedo definir la potencia en función de la tensión de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y el ángulo phi. Esto es en monofásico, ¿no es cierto? Porque mi transformador es monofásico. Ahora, de esta fórmula de acá voy a despejar el coseno de phi. Va a ser igual a la potencia de cortocircuito sobre la tensión por la corriente, es decir, los 25.3 vatios sobre la tensión de 16.1 por 1.62 amperios. Y mi COSFI va a ser igual a 0.97. Si yo quiero sacar este valor, saco la inversa de 0.97 y el valor que me da es de 14.06 grados. Esto es en grados, que estoy sacando esto en radianes. Al sacar la inversa, pues me da en grados. Entonces yo ya tengo mi valor de resistencia
y mi ángulo. Y si yo recuerdo lo que es el triángulo de la impedancia, ¿no es cierto? Impedancia de cortocircuito, ya tengo mi ángulo, ya tengo mi resistencia y yo puedo sacar mi reactancia de cortocircuito. Despejando con tangente, ¿no es cierto? Tangente del ángulo va a ser igual a la reactancia sobre la resistencia, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? A despejar la reactancia, que va a ser igual a mi resistencia de cortocircuito por la tangente del ángulo. De 1 tengo 9.6 ohmios por tangente de 14.06 grados y mi valor de reactancia va a ser igual a 2.44 igual ohmios. Entonces, uniendo los valores de la resistencia y de la reactancia, voy a tener, aquí puedo poner mi impedancia, que va a ser igual a 9.6 más J 2.44 ohmios. Entonces con eso ya calculé lo que necesitaba, ¿no es cierto? Mi resistencia y mi reactancia. Voy a ponerla acá, porque casi no se ve. 9.6 más J 2.44 ohmios, que es mi resistencia y mi reactancia de cortocircuito. Entonces esto es lo que yo quería.